vamos a continuar con el curso y prácticamente ya es la parte fuerte de lo que es la sección de cálculo de nuestra asignatura, que vendría siendo la derivada. Ahora, aquí nada más quiero preguntarles, primero quiero preguntarles, ¿en el bachillerato vieron derivadas? Vale, sí, efectivamente aquí vamos a formalizar muchas cosas. Eso por una parte. Y segundo, digo, yo espero que no sea frecuente esto, pero hay ocasiones en las cuales les dicen, para que sepas lo que es la derivada tienes que hacerte una serie de 50 derivadas. Y pues eso no sucede de esa manera. Porque en esencia, el que hagamos ejercicios de 50 derivadas, eso quiere decir que sabemos aplicar las reglas de derivación. Pero no quiere saber que sepamos lo que significa como tal lo que es la derivada. Entonces, en esta sesión vamos a saber eso. Vamos a saber por qué se relaciona con los límites y vamos a saber por qué nos permite caracterizar a una función. Entonces, antes de comenzar con esto, quiero expresar lo siguiente. En el tema 2, me voy a saltar el de secciones cónicas por el momento, pero en el tema 2, que llevaba el nombre o lleva el nombre de funciones, lo que vimos en funciones, dimos respuesta a la pregunta de ¿qué son las funciones? Bueno, ya sabemos que son relaciones en las cuales cada elemento del dominio le corresponde una y solo una imagen. Existen diversos tipos de funciones, tienen diferentes características, se pueden expresar de diferente forma. Bueno, eso es lo primero. En el siguiente tema, que fue límites, que de hecho fue un tema bastante compacto, en esencia lo que hicimos en límites fue responder lo siguiente. Si varío X, si varío el dominio, si varío la variable independiente, ¿a dónde se dirige f de x? Esa es la pregunta que nos hicimos al inicio del tema de límites y que una vez que estudiamos toda esa parte, la definición, los tipos de límites, el manejo de las indeterminaciones, etc., fue que dimos respuesta. Cuando variamos la variable independiente, la incógnita independiente, cuando variamos el dominio, pues entonces lo que estamos haciendo al preguntarnos a dónde se dirige la función, pues es indicar cuál es el límite cuando x tiende a algún valor en específico. Bien, y aquí, en esencia, lo que vamos a hacer en la derivada es preguntarnos si la función cambia, ¿cómo se mide ese cambio? Y esto es sumamente importante porque cualquier fenómeno que estemos analizando cambia. No importa cuál sea, siempre hay un cambio.
Aquí es donde les hago una pregunta un poco fuera de lo que es cálculo. Y es la siguiente. No me acuerdo si el primer día de clases les hice esta pregunta. ¿Qué es la ingeniería? O fenómenos, ok. Bueno, y pues como les acabo de comentar, los fenómenos cambian constantemente. Entonces, es necesario que sepamos medir el cambio de esos fenómenos. Pongo un ejemplo muy, muy simple que tiene que ver con física y que lo vamos a tomar más adelante. Tengo una partícula que se mueve sobre esta trayectoria. Aquí la pregunta es, ¿cuál es el cambio de la partícula? ¿Cuál es el cambio en la posición? Cuando cambia el tiempo. Ahí no está muy bien escrito que digamos. Entonces, cuando estamos tomando en consideración esta situación en la cual queremos conocer cuál es el cambio en la posición, es decir, el desplazamiento respecto a alguna unidad en particular, que en este caso sería el tiempo, pues lo que estamos midiendo es el movimiento de una partícula, que incluye velocidad y aceleración. Este tipo de preguntas, en esencia lo podemos tomar ya cuando lleguemos a la parte de geometría analítica, cuando veamos la parte de álgebra vectorial. Pero ya un poquito más a fondo lo van a ver tanto en sus clases de las asignaturas de mecánica como en cálculo vectorial. Aquí pues yo puedo establecer que esta partícula me va a denotar un sentido que es y que es tangente a ese punto de su trayectoria, que le vamos a llamar la velocidad. Es un vector porque es una cantidad que me da una dirección, un sentido y tiene una magnitud. Esto características desde el punto de vista físico. Aquí vamos a ver la definición de vector como tal. Esto solo es una cantidad vectorial. Y que no solo eso, también puedo tener otro vector por acá, que le voy a llamar la aceleración, y este me va a indicar cuál es el cambio de la posición respecto del tiempo. Y que este cambio en este fenómeno pues me va a indicar cuándo la partícula se mueve a lo largo de una trayectoria, que es curva o que es recta, etc. En esencia lo vamos a ver un poco, pues no quiero decir como escueto, pero sí un poquito básico en este curso, y ya lo van a ver de una forma bastante robusta tanto en mecánica como en cálculo vectorial. ¿Qué pasó? Exacto, también tiene que ver con ecuaciones diferenciales, porque ese tipo de construcciones matemáticas lo que me están indicando es una variable donde está involucrada el cambio. Diferencia con una ecuación tal cual. Pues si yo tengo una ecuación, por ejemplo, x menos 3 igual a 2, pues despejo x, ok, x es igual a 5.
y ya no hay problema, ¿no? Pero cuando yo tengo la derivada de y respecto de x es igual a 0, con esta derivada ya estoy indicando un cambio. Y esto que tengo aquí es muy básica, pero es una ecuación diferencial. Entonces, las ecuaciones diferenciales plantean los fenómenos con base en derivadas. Y cuando hablo de derivadas, siempre estoy hablando de cambio. Entonces, eso es lo primero que debemos tomar en consideración. Cuando hablemos de derivadas, estamos hablando de cambio. Siempre, siempre. No importa qué es lo que estemos analizando, lo que estamos viendo al momento de derivar es saber cuál es el cambio. Ahora, hay varias formas de medir el cambio. La que nos interesa es la razón de cambio instantáneo, que es la que vamos a ir construyendo a continuación. Bueno, para ello, lo que necesito preguntarles es si me puedo pasar a GeoGebra. A ver, por acá les comparto GeoGebra. Bueno, ahí tengo ya GeoGebra. Y entonces, nada más voy a ocultar algunas cuestiones por el momento. Y tengo una función que es esta, la de color rojo, f. Y tengo un punto fijo que es q. Tengo un punto móvil que es p. P nada más va desde -4 hasta donde se encuentre q. Es lo único que necesitamos. Aquí ustedes pueden observar cómo conforme voy aumentando el valor de la variable independiente, este punto P se va moviendo por la función. Bueno, a ver, ¿qué es lo que sucede aquí? Voy a tomar en consideración lo siguiente. Vamos a subir un poquito. Voy a tomar en cuenta esta etiqueta delta x igual a 8.5. Esa etiqueta me está indicando cuál es la distancia horizontal entre P y Q. Entonces, lo que separa P y lo que separa Q de manera horizontal son estos 8.5. Ahora, si yo voy avanzando P por la curva, observen cómo en distancia horizontal pues, se va a ir reduciendo y me voy acercando hacia P. Si yo tomo el límite cuando P tiende a Q, pues entonces significa que estamos preguntándonos, si yo muevo P, ¿hacia dónde me voy a dirigir? Pues hacia Q. Bueno. Y conforme yo voy variando de manera horizontal el punto P, pues resulta que también lo voy variando de manera vertical. Entonces, conforme yo voy cambiando la distancia entre P y Q, observen cómo también va cambiando la distancia horizontal entre esos dos puntos. En ambos casos se va reduciendo. Y aquí podemos observar que existen dos incrementos, uno en X y uno en Y. Como desde el inicio habíamos dicho que X es la variable independiente y Y es la variable dependiente, eso quiere decir que conforme voy cambiando el valor de la variable X, eso se va a ver afectado directamente en la variable Y. Bueno, ahora, con base en esta situación, aparte de plantear pues, si yo voy moviendo P hacia dónde llego, que sería el límite cuando P tiende hacia Q, también podemos plantearnos cómo va cambiando la función conforme voy cambiando el desplazamiento horizontal. Ya en palabras más formales, si yo voy cambiando la incógnita independiente, la incógnita X, ¿cómo va a ir cambiando la función? Por ejemplo,
recorriendo estos primeros valores de X, pues alguien con calificativos podría decir, pues el cambio en Y, que sería el cambio en la función, pues no es mucho porque pues va variando desde el inicio, que es 6.72, y por ejemplo por acá está en 7.08, 7.66. En esos valores pues no ha cambiado mucho. Sin embargo, cuando ya atraviesa el eje X, ya podemos decir, no, pues el cambio sí ya se disparó. Desde el inicio donde estaba, en X igual a menos 4, el cambio era de 6.7289. El cambio de pasar de P hasta Q, la altura, la distancia en alturas, digámoslo así, entre P y Q, pues era esta. Pero cuando ya me muevo sobre la curva, por ejemplo, por aquí, pues ya el cambio varió bastante. P y Q se acercaron bastante. Están a una diferencia vertical de 2.2645. Entonces, con base en estos dos intervalos, en estos dos que ya le vamos a llamar incrementos, podemos indicar cuál es la variación de la función entre el punto P y el punto Q. En este caso, podemos tomar en cuenta una recta. Voy a poner a P desde este lado. Pongo esta recta. Una recta que une a P con Q. Y pues las rectas tienen una pendiente, denotada como un incremento en Y dividido entre un incremento en X. Bueno, ok. Entonces yo puedo decir que la pendiente de la recta me dice cuál es el cambio de la función. Es una recta que une P con Q. Entonces, aquí podemos tomar en cuenta una forma de medición, que vendría siendo el cociente del incremento en Y, la diferencia de alturas, entre el incremento en X, la diferencia en distancia horizontal. Eso geométricamente pues es la pendiente de la recta. Sí, esto es una razón de cambio, donde la diferencia horizontal, la diferencia de alturas, el incremento de alturas, dividido entre el incremento, no es cierto, el primero es el incremento vertical, dividido entre el incremento horizontal, la diferencia sobre el eje X, me indica cuál sería el cambio en la función. En nada. Ahora, ustedes pueden observar cómo conforme voy moviendo el punto P, acercándolo hacia Q, pues X va cambiando, Y va cambiando, las distancias vertical y horizontal que separan estos dos puntos, pues se van haciendo cada vez más pequeñas. Eso quiere decir que pues, yo puedo ir variando P para saber cuál es el cambio en la función conforme me voy acercando hacia Q. Bueno, con base en esto vamos a definir dos tipos de cambio. Uno que le vamos a llamar el cambio promedio y otro que le vamos a llamar el cambio instantáneo. Entonces, me voy a pasar acá a la pizarra. A ver, ahí estoy en la pizarra. Y voy a hacer lo siguiente. A ver, tengo por acá algo similar a la función. Voy a decir que por aquí tengo al punto P. Y acá tengo al punto Q. Bien, geométricamente, yo tendría a XP y a la función evaluada en XP. Y para Q
tendría a su abscisa como xq y a la función evaluada también en este xq. Entonces, quiero medir el cambio de la función entre estos dos puntos. Entonces, puedo trazar la recta que los une y calculo la pendiente de esta recta, que en este caso sería delta y, la distancia horizontal, y delta x, la distancia vertical, de cómo está cambiando esta función. Entonces, yo puedo definir a delta y entre delta x como el cambio en y, es decir, f en xq menos f en xp y eso lo puedo dividir entre el cambio en x, es decir, xq menos xp. Bueno, aquí nada más quiero aclarar una cuestión importante que no solamente es válida para este curso, sino también para su curso de cálculo integral y de cálculo vectorial. Delta x le llamamos un incremento, es un incremento en la variable y. Les arreglo el zoom. Es un incremento en la variable independiente. Y debido a que el eje X se dirige hacia nuestra derecha, eso quiere decir que los incrementos también nos vamos a tomar como inicio en un punto y como final hacia la derecha. Por lo tanto, como a la derecha tenemos números mayores, el incremento delta x siempre va a ser mayor a 0, siempre va a ser un valor positivo. Ya cuando estemos involucrando límites, vamos a ver que este incremento puede acercarse a 0, tiende hacia 0, pero pues ya lo hablaremos en un momento más. Bien, entonces nada más quiero aclararles esta situación en la cual los incrementos pues, son positivos, precisamente por la geometría que tenemos sobre la recta de los números reales, el eje X, que como se dirige a la derecha, el inicio es un punto cualquiera y el final siempre se encuentra a la derecha. Por lo tanto, el incremento va a ser positivo. Bien, a este, voy a poner con otro color. Este le llamamos la razón de cambio promedio. Ahora, en esencia tenemos la idea de que el promedio pues es sumas los elementos y los divides entre el número de elementos, sí, pero esa es una forma de calcular el promedio. En realidad existen muchas formas de calcular el promedio. Una de ellas es considerar el cociente entre incrementos. Al decir esto de que es el cambio promedio, es el cambio que tomaría la función partiendo del punto P hasta el punto Q. Y entonces es una forma de medir todo el cambio de manera específica en ese intervalo. Si yo quisiese medir efectivamente o exactamente el cambio completo en toda la función, pues hay que ir tomando punto por punto e ir viendo cuál sería el cambio que se tiene conforme P va avanzando hacia Q. Entonces, el cambio promedio sería entre dos puntos, tomando un intervalo que inicie en xp y termine en xq. Eso me devuelve el intervalo delta x. Entonces, a este le llamamos la razón de cambio promedio. Razón, pues porque es un cociente. De cambio promedio, pues porque es el cambio que existe entre el punto P y el punto Q.
Bueno, ahora, como lo vimos en la gráfica de GeoGebra, ¿qué sucede cuando voy moviendo P hacia Q? Pues lo que vimos es que los incrementos delta X y delta Y van disminuyendo. Conforme yo voy cambiando delta X, lo voy haciendo cada vez más pequeño, pues nos dimos cuenta que delta Y comenzó a hacerse también más pequeño. ¿Sí? ¿Qué pasó, Rafael? Este nada más para delta Y, porque delta X depende, para delta X, para delta Y, dependiendo de cómo sea la función, el incremento puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces, este nada más es válido para el incremento en X. De nada. Entonces, aquí vamos a tomar en consideración lo siguiente. Díganme si le puedo bajar. Vale. De nada. Bueno, a ver, aquí vamos a tomar en consideración entonces lo siguiente. Recuerden aquí en la figura que habíamos dicho que conforme vamos avanzando sobre el eje de las X, el número se va haciendo más grande, va aumentando en valor. Eso quiere decir que yo puedo alcanzar en estos puntos, recordemos que P es XP, F de XP, y Q es XQ, F de XQ. Yo puedo hacer lo siguiente. Debido a que XP se encuentra a la izquierda de XQ, eso quiere decir que XP es menor que XQ. Y en consecuencia, para que mi incremento sea positivo, como lo comentamos hace un rato, XQ le tendría que restar XP. Bueno. Ahora, si yo tomo... ¿Quién es menor? Porque los números que se encuentran más a la izquierda son menores. Y pues XP lo tenemos a la izquierda de XQ. ¿Sí? Vale. A ver, entonces... yo puedo definir el incremento delta X como XQ menos XP. Y observen que de aquí puedo despejar XQ. Entonces esto me quedaría como XP más delta XQ. Digo, más delta X nada más. Estoy haciendo un incremento sobre el eje X. Entonces, tomo la definición de la razón de cambio promedio. Delta X, no es cierto, delta Y entre delta X, que habíamos dicho era F de XQ menos esta dividido entre XQ menos XP. Esta era nuestra razón de cambio promedio. Bueno,
Puedo sustituir entonces aquí delta x, que es xq menos xp, y puedo sustituir incluso xq, que en este caso sería xp más delta x. La razón de que lo haga es para dejar la razón de cambio promedio expresada en términos del punto del cual parto y voy a ir incrementando desde ese punto. Es decir, delta y respecto a delta x me va a quedar como f de xq, pero xq pues acá lo tengo expresado como xp más delta x, entonces pongo xp más delta x menos f de xp. Aquí pues no le varió nada porque recuerden que estamos partiendo de xp. Entre xq menos xp, que habíamos dicho es el incremento delta x. Bien, esta es una forma rápida de calcular la razón de cambio promedio independientemente de cuál sea el incremento delta x. Solo partimos del punto del punto P con su abscisa xp y yo le puedo hacer le puedo sumar el incremento que yo quiera delta x para alcanzar cualquier otro punto que se encuentre a la derecha de P. Bueno, es la razón de cambio promedio para cualquier punto. ¿Qué pasó? De la derivada, sí, exactamente. Efectivamente. ¿Por qué es la base de eso? Bueno, porque como ya vimos, conforme P se va acercando hacia Q, delta X se va haciendo cada vez más pequeño. Es decir, delta X va tendiendo hacia cero. Entonces, yo puedo calcular el límite cuando delta X tiende a cero. De la razón de cambio promedio. Aquí quiero tomar en consideración algo. Esta xp es un valor en x fijo, porque le pertenece al punto P. Es decir, estoy estableciendo un punto en específico de la función del cual parto para incrementar hacia la derecha, para ir avanzando hacia un punto que se encuentre a la derecha de P. Entonces, ese es fijo. Bien. Esto es lo que le conocemos como la razón de cambio instantáneo. Ajá, exactamente. Y en un momento les digo por qué es instantáneo. Bueno, a ver. Supongan que están realizando alguna actividad, no sé, están mandando un mensaje por su aplicación de mensajería favorita. Idealmente, cuando mandamos un mensaje de texto, a la persona a la que se lo mandamos le llega justo después de que presionamos enviar. Idealmente, ¿no? O sea, hay un retardo en lo que el mensaje sale y va por el medio de transmisión y etcétera, etcétera, ¿no? Pero es un tiempo tan pequeño que para nuestra perspectiva humana es prácticamente inmediato, ¿no? ¿Sí están de acuerdo en eso? Entonces, decimos que cuando yo envío un mensaje, la recepción es instantánea, es decir, inmediatamente después de que envíe el mensaje. Bueno, esta razón de cambio instantáneo sigue esa característica de que si yo estoy en el punto con abscisa xp, el cambio en la función se va a ver inmediatamente después
de xp en el elemento real siguiente, porque el incremento delta tiende a ser 0. Al ser muy pequeño este incremento, pues es prácticamente el número real que está al lado de xp. Que bueno, como ya lo mencionamos aquí, cuando divagamos un poquito sobre lo del infinito y cuando lo vieron en álgebra, en los números reales, pues como tal, toda la recta está completamente poblada, pero pues como tal no podríamos irnos directamente hacia el siguiente elemento como en los números naturales, ¿no? Que después del 1 viene el 2, en los números reales, después del 0.1, 4, 20, 7, 8, 9, lo que ustedes quieran, pues el siguiente elemento, pues sí está al lado de él, pero pues no podríamos alcanzarlos precisamente por la cuestión de densidad y de completitud en los números reales. Y la parte de infinito que divagamos en la semana pasada, ¿sí? Entonces, en esencia lo que estamos hablando aquí de la razón de cambio instantáneo es que este límite me está diciendo cuál es el cambio inmediatamente después de xp en la función f de x. Parto de xp y cuando volteo a ver al siguiente número, este límite ya me está diciendo cuál es el cambio en la función. Ya me está indicando cuál es la medida del cambio en esta función. Por eso se conoce como la razón de cambio instantáneo. Y esto es lo que decimos que es la derivada evaluada en el punto xp. Esto es ya lo que le llamamos a la derivada evaluada en xp. Entonces, prácticamente cuando ustedes llevaron derivada en el bachillerato, les dijeron, a ver, tienes esta función, le aplicas esta regla y obtienes la derivada. Lo que vas a hacer entonces es evaluar esa nueva función que obtuviste en un punto y obtienes la derivada en ese punto. Y sí, eso es correcto. Nada más que lo que nos está midiendo esa nueva función evaluada en ese punto es el cambio instantáneo en la función. ¿Cómo cambia la función desde xp al número real que se encuentra inmediatamente a la derecha? Porque ahí el incremento tiende hacia 0. Es muy pequeño. Entonces, lo que estamos aquí tomando en consideración es que mi razón de cambio instantáneo siempre me dice la derivada evaluada en un punto específico. ¿Cuál es el cambio de la función en ese punto? ¿Cómo cambia desde xp al siguiente número, el que se encuentra a la derecha de xp? Y como son números reales y toda la recta es densa, pues es un cambio instantáneo. Y ahora, ¿qué sucede cuando xp no es fijo? Xp es directamente variable. Entonces, xp, bueno, aquí en lugar de usar flechas o iguales, ¿qué pasa cuando digo que xp no es fijo, sino que es la variable x cualquiera? Lo que tengo es entonces una función exactamente. En este caso, el límite cuando delta y entre delta x, el límite cuando delta x tiende a 0 de delta y entre delta x, pues es el límite cuando delta x tiende a 0 de la función incrementada menos la función original entre el incremento.
Y esta es la que le llamamos la función derivada. La razón instantánea de cambio pues es la derivada evaluada en un punto. Y la función derivada es la razón de cambio instantánea para toda la función. Porque aquí x ya no es fijo. Aquí x ya es una variable. ¿Qué pasó, Rafael? Vale. Entonces, aquí pues ya estamos tomando en consideración cómo desde el definir la pendiente de una recta entre dos puntos, llegamos a la variación instantánea de una función como tal. Entonces, a partir de esta situación es que podemos medir el cambio en las funciones. Precisamente porque lo que estamos haciendo es un cociente entre la diferencia de alturas y la diferencia de longitudes horizontales. Cuando esa longitud horizontal se hace muy pequeña. Probablemente alguien podría pensar, pero pues caeríamos en una indeterminación, porque si evalúan directamente el límite, pues les quedaría f de x menos f de x entre 0, es decir, 0 entre 0 y es una indeterminación. Y es aquí donde entra pues, la situación de cómo manipular los límites, ¿sí? De hecho, esta es también aparte de definir a la razón instantánea de cambio en términos de una función, también le llamamos función derivada, también le conocen como la regla de los 4 pasos, le llaman el límite de Newton, le llaman de diferentes formas. La pendiente de la recta tangente a una curva también la pueden llamar de esa forma, pero todas me definen exactamente lo mismo. La evaluación del cambio instantáneo en la función, el cambio que sucede de un punto a otro en la función. Cómo varía la imagen de la función cuando yo voy variando el dominio. Y bueno, como les comenté hace un rato, pues esto lo usamos para muchas cosas. Todo lo que involucre cambio involucra esta situación, involucra la derivada. Y pues ya en cálculo integral les van a comentar lo que es el teorema fundamental del cálculo, donde pues la integral vendría siendo la inversa de la derivada. Aunque en álgebra lineal también les pueden comentar que a veces sucede y a veces no sucede de esa forma. Pero bueno, eso ya son cuestiones del segundo semestre. ¿Al momento tienen algún comentario? Ajá, exactamente. Cuando el valor es fijo, lo que tenemos es la derivada evaluada en ese valor fijo. Y cuando es variable, lo que tenemos es la función derivada. Ni nada. ¿Algo más que deseen comentar? Bueno, ahora, aquí nada más son algunos comentarios desde mi perspectiva personal. Y es que la regla de lo que le conocen la regla de los 4 pasos o evaluar la definición de derivada, solo la voy a usar para algunas cuestiones puntuales. Para, no sé, encontrar cuál es la derivada de la función x, que lo vamos a ver un poquito más adelante. La derivada de la función compuesta,
o incluso de la propiedad de linealidad, ¿sí? Entonces, no la vamos a estar utilizando constantemente. Más bien, con base en ella vamos a definir algunas reglas de derivación. Y digo algunas porque hay otras que las podemos obtener de una forma más rápida, ¿sí? Entonces, con esta definición obtendremos algunas reglas de derivación que vamos a ir aplicando poco a poco a algunas funciones, ¿sí? Bueno, antes de ver un ejemplo de derivada con la definición, aquí con la regla de los 4 pasos, quiero mencionar un poco sobre las notaciones, las diversas notaciones de derivada, porque dependiendo del ámbito en el que estén estudiando o desarrollando o analizando algo, necesitan conocer cuáles son las notaciones específicas, sobre todo también por utilidad. Entonces, díganme si le puedo bajar. Vale. A ver. La primera notación, que es la variable con punto arriba. Esta pues es la notación de Newton. Él la desarrolló con base en su teoría de la mecánica, que en realidad no definió así como el cálculo y la derivada, como probablemente tengamos la costumbre de creer. Él desarrolló una teoría que se llama de fluentes, de cosas que fluyen con el tiempo, es decir, que cambian con el tiempo. De ahí fue de donde sacó esta notación y del cual se conserva en la mecánica. Esta es una notación todavía preservada en la mecánica. Entonces, en realidad Newton no le llamó directamente derivada. Le llamó a partir de la teoría de fluentes, de cosas que están fluyendo con el tiempo, porque lo basó todo con el tiempo, que van cambiando con el tiempo. Bueno, tenemos una notación más compleja, que esta es la notación de Gottfried Leibniz. Esta se usa frecuentemente en matemática. Ajá, sí, así es. Entonces, aquí a partir de la situación que estableció Leibniz, él tomó en cuenta lo que son las diferenciales. Al final de este tema comentaremos al respecto lo que son las diferenciales y cómo nos pueden ayudar, cómo el cambio nos puede ayudar no solo a medir, sino también a aproximar. Y es muy socorrida esta notación para ecuaciones diferenciales, para definir lo que es la derivada. Aquí también hay que tomar en consideración que se considera tanto a Newton como a Leibniz como los padres del cálculo, sin que hayan dicho este es el cálculo diferencial e integral. No, de manera independiente cada quien basó su teoría del cambio. Entonces, en esencia, actualmente, 400 años después, pues ya sabemos que fundamentaron las bases del cálculo, pero que hay que tomar en consideración que como tal no lo inventaron así tal cual. No es como decir, no sé, Bill Gates fue quien creó Microsoft. Sí, eso pues sí lo sabemos porque él ya tenía la intención de crear una empresa de esa forma, que le llamó Microsoft. Aquí Newton y Leibniz pues no tenían esa idea tal cual de que ahí voy a fundamentar el cálculo diferencial e integral. De hecho, ni siquiera lo llamaron de esa forma. Y hay una cuestión importante de historia respecto a estos dos. Y es que desde la antigua Grecia ya se conocía la noción de cambio instantáneo. Pero
no se desarrolló porque todo ese tiempo, desde Grecia hasta principios del siglo XVII, se le tenía miedo a las cosas infinitamente pequeñas. Era un tema tabú en la matemática el decir, a ver, si un punto se acerca hacia otro, va a ser una distancia muy, muy pequeña. No, eso no lo mencionaban. Hasta que ellos dos comenzaron a decir, pues tiene que haber algo respecto a esa situación cuando manejamos distancias muy, muy pequeñas. Bueno, eso nada más una cuestión rápida de historia de cálculo. Tengo otra anotación. Esta es la notación de Lagrange. Esta también se utiliza mucho en matemática. Y además en física. En física fuera de la mecánica. Y es una notación que les ayuda sobre todo a expresar de manera compacta las derivadas, porque por ejemplo, para ecuaciones diferenciales, pues alguien puede escribir su ecuación diferencial. La segunda derivada respecto de x más 3 veces la primera derivada respecto de x igual a 0. Bueno, pues esa es la notación de Leibniz para una ecuación diferencial. Pero en notación de Lagrange la podemos poner y' más 3y' igual a 0. Y entonces es una notación más compacta. Desventajas de la notación de Lagrange, lo recordaremos cuando veamos las derivadas sucesivas, las derivadas de orden superior, pues es que cuando me paso de la tercera derivada, pues ya no lo puedo poner así, ya no puedo poner 4 apóstrofes. En esencia, debo poner o un 4 romano o incluso entre paréntesis lo puedo poner así, para evitar confundir con un exponente. Entonces, esas son algunas cuestiones que una notación u otra tienen a favor y en contra. Son muy simples, una es muy clara respecto al uso de las diferenciales y la otra es muy compacta para escribir rápidamente, pero pues las dos tienen sus inconvenientes. Bueno, hay otra. Una D mayúscula con una F. Esta es la notación de Antoine Arbogast. Y esta es muy usada en álgebra lineal. Es una notación que me define a la derivada como un operador lineal. En un momento más vemos qué es eso de operador lineal. Que no solamente es dar algunas características específicas de la derivada, sino que se pueden extender a otras cosas. Básicamente a lo que ustedes conocen de sistemas de ecuaciones lineales, de hecho de ahí va a venir, o bien de lo que sería el álgebra lineal, que de hecho de ahí viene. De hecho ahí le puse álgebra línea y pues no es álgebra línea. Álgebra lineal. Bueno. Y por último, nada más para no dejar fuera este tipo de notaciones. Estas también son derivadas. Esta es la notación de Gustav Jacobi. No, es como una D. Más o menos. Es como si pusieran un 6 pero volteado. Y esto me define derivadas parciales.
cuando tengo funciones de más de una variable, puedo definir algo que se llama derivada direccional, y los casos específicos, cuando sigo la dirección del eje X y del eje Y, me devuelve lo que son las derivadas parciales. Entonces, es un símbolo que es como si escribieran un 6 pero al revés, como reflejados sobre un espejo, y que me denota lo que es la derivada parcial. Esa es la notación de Jacobi. La van a utilizar mucho al final de cálculo integral. Y otra notación también para derivadas parciales puede ser esta, que esta es una notación debida a Leonhard Euler, y que también pueden encontrar alguna combinación de estas. Por ejemplo, esta es otra expresión para derivada parcial, o bien esta. Entonces, no nos vamos a dedicar a ver aquí derivadas parciales, estas nada más son como un breviario cultural para que conozcan un poquito sobre la notación de las derivadas parciales. Aquí nada más son derivadas que le llamamos ordinarias en una sola variable, pero aquí nada más quiero que conozcan esta notación para después, cuando lleguen a cálculo integral, pues ya sepan a qué se refieren estas expresiones. Ahora, aquí en el curso usamos más la notación de Leibniz y la notación de Lagrange, dependiendo de lo que hagamos. A veces podemos utilizar una, a veces podemos utilizar otra. En casos muy contados se utilizan las dos al mismo tiempo. Por ejemplo, yo puedo calcular la derivada de f respecto de x y pues es la función que me dé lo que calcule. Pero ¿qué tal si en ese mismo ejercicio o ejemplo me están indicando, ok, obtienes la derivada, ahora evalúala en tal punto? Bueno, pues entonces uso la notación de Lagrange en lugar de la de Leibniz. Indico la derivada con la de Leibniz y utilizo la de Lagrange para indicar que ya está evaluada. Y la razón es porque con la notación de Leibniz a veces es un poquito complicado el indicar que estoy evaluando la derivada. En este caso se indicaría de esta manera. El cociente de diferencial es una barra vertical y como subíndice x igual a a. Estas dos situaciones son exactamente la misma. Evaluar la derivada en un punto específico, en x igual a a. Son exactamente lo mismo, nada más que vean que una notación es muy compacta, f' de a, y la otra pues se ve un poquito apantallante. La realidad es que la notación de Leibniz pues sí apantalla un poquito. Hay quienes la consideran la notación más elegante de la derivada. Y pues ya depende de cada quien utilizarla pues en el ejemplo o ejercicio que se esté desarrollando. Lo que les recomiendo es, si usan una notación, úsenla para todo ese ejemplo. Si en algún momento necesitamos combinar las dos notaciones, bueno, pues ya especificaremos que vamos a utilizar las dos notaciones, ¿sí? Pero de inicio, pues tomen en consideración que siempre manejen una misma notación dentro de cada ejemplo o ejercicio. Sí, Roberto, ¿qué pasó? Pues en esencia yo utilizo esta, la de Leibniz. Frecuentemente utilizo esta, incluyendo la evaluación de esta manera. Incluso hay ocasiones en las que, como ya les comento que esto es la evaluación, pues ya nada más pongo en A.
Pero cuando estamos trabajando, por ejemplo, esto con derivada así, tal cual. Así de, obtén la derivada y evalúala en tal punto. Ah, bueno, pues utilizo esa. Pero cuando ya estoy utilizando, por ejemplo, cuestiones geométricas, por ejemplo, de usar, obtén la ecuación de la recta tangente a tal curva, esas utilizo esta. Entonces, en sí depende del contexto. Y una donde sí les recomiendo que utilicen la notación de Leibniz es en razones de cambio. Ay. En lo que son las razones de cambio, ahí sí les digo, usen la notación de Leibniz. Una razón de cambio es, por ejemplo, a ver, tengo el volumen de un prisma. Y yo sé que el volumen del prisma va cambiando conforme van cambiando sus aristas X, Y, Z. A ver, obtén la razón de cambio. Ah, bueno, pues entonces lo que hago es derivar v respecto del tiempo. Y derivar x, y, z respecto del tiempo. Aquí utilizo la notación de Leibniz debido a que estoy indicando que voy a derivar respecto del tiempo. Si yo utilizo la notación de Lagrange, v', así nada más lo voy a poner v' es igual a ¿cómo expreso aquí la derivada de x', y', z'? No puedo expresarla de esa forma. Primero. Y segundo, ¿sobre quién estoy derivando? ¿Sobre x, sobre y o sobre z? No, pues quién sabe. Y en realidad no estoy derivando respecto de ninguna de ellas, estoy derivando respecto del tiempo. Entonces, aquí en las razones de cambio, sí es más útil el utilizar la notación de Leibniz, porque ya estoy indicando primero sobre quién estoy derivando, sobre la variable t. Y segundo, pues puedo expresar fácilmente la derivada de un producto de estas tres longitudes, ¿no? Por ejemplo. Ahí sí es donde les recomendaría, para razones de cambio, usen la notación de Leibniz. Para una derivada así usual, así de obtén la derivada de tal cosa, ahí pueden optar por usar una o usar otra. En esencia yo uso la de Leibniz. Y cuando van a evaluar, por ejemplo, obtén la recta tangente a la curva, obtén la recta normal a la curva, usen la derivada de Lagrange. Bueno, la notación de Lagrange. Ni nada. Bueno, pues basta de notaciones ya hasta aquí. Ya con que conozcamos y más o menos sepamos cuándo usar una o cuándo usar otra notación, es suficiente. Lo que quiero hacer a continuación es ver una propiedad importante de la derivada, primero, y comenzar con la derivada de la función potencia y la función constante, para que pues, podamos establecer ya algunas reglas de derivación el día de hoy. Entonces, la primera que quiero tomar en consideración es la derivada de una suma y una multiplicación por un número. Entonces, díganme si les puedo borrar. Vale. Bueno, a ver, comencemos con esto. Que es la derivada como operador lineal. Bueno, esto es un concepto rápido de álgebra lineal.
Y nada más hay que tomar en consideración que esto lo van a ver en su curso de álgebra lineal, en su tema 3 de transformaciones lineales. Pero nada más quiero mencionárselos como una cuestión de que sepan qué es esto del apellido lineal. Bueno, primero, un operador, en esencia, es una función vectorial cuyo dominio y codominio son iguales. Y ya, hasta ahí lo dejo. No voy a meter más cosas de álgebra lineal. Entonces, operador, tómenlo como que es una función vectorial cuyo dominio y codominio son iguales, son el mismo conjunto. Hasta ahí nos quedamos respecto a esa parte. Ahora, lineal tiene que ver con conservar suma de vectores, lo voy a poner de vectores, en vista de que más adelante vamos a ver vectores, lo voy a poner aquí como suma de vectores y multiplicación de vector por escalar. Este sí quiero que lo tengan más presente por dos razones. Primera, nos va a ayudar a definir las operaciones en vectores, que son lo que vamos a ver en, yo creo que por ahí de mediados de noviembre vamos a estar viendo esta situación, ya que hayamos pasado este tema de derivada y variación de funciones. Y segundo, porque también les va a dar cierta noción de cómo relacionar la recta y el plano en el espacio con lo que van a ver en sistemas de ecuaciones lineales en álgebra. Entonces, por eso es que este sí quiero que lo tengan presente. No lo vamos a revisar hasta más o menos dentro de un mes. Entonces, guárdenlo ahí, ténganlo presente, la parte de lineal. Bueno, entonces, a ver, ¿por qué digo que la derivada es un operador lineal? Pues porque la derivada en esencia va a tomar funciones, toma un dominio de funciones, es decir, aquí las funciones van a ser como tal el dominio, toma funciones y me devuelve más funciones. Ahí le puse aquí codomio. Lo puedo escribir rápido. Codominio. Ahí está. Entonces, por eso es que la derivada es un operador. Porque toma funciones y me devuelve funciones. Hagan de cuenta que la derivada es una función de funciones. Toma una función, la transforma, la convierte en otra función. Toma funciones y me arroja funciones. Bueno. Entonces, por eso es que la derivada es un operador. Y es lineal porque conserva la suma de funciones y la multiplicación de una función por un número real. Es decir, si yo tengo la derivada de la función alfa f más g, esto es igual a tener alfa veces la derivada de f más la derivada de g. En otras palabras, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Y el producto de una función por un número real
es igual al número real por la derivada. La derivada del producto de un número real por una función es igual al número real por la derivada de la función. Puedo separar la suma y el escalar sale y entra libremente de la derivada. Podemos dejarlo hasta ahí. La derivada se puede separar y el escalar entra y sale libremente. O en el número real entra y sale libremente de la derivada. ¿Qué pasó, Aldo? Ay, creo que no escucho. O por el chat, Aldo, si quieres plantear tu pregunta, si es que no. No, ahí sigo sin escuchar. Ah, derivada de complejos. Sí, sí se puede sacar la derivada utilizando números complejos, que sería la de la... Ay, ¿cómo se llama la asignatura? Se llama variable compleja. El cálculo con números complejos, incluyendo derivadas, utilizarían los números complejos. Algunas reglas cambian en el sentido de, bueno, más que cambiar, se extienden, porque el cálculo con números complejos ya incluye el uso de derivadas parciales, que derivar parcialmente es lo mismo que derivar en una sola variable, eh, dejando fija una de las dos, pero también en este caso necesitamos el uso de vectores, por ejemplo, para calcular lo que vendría siendo ay, se me fue el nombre. Las integrales de línea, que tienen que ver con diferenciales y derivar una función en números complejos. Entonces, por ejemplo, para calcular una integral en números complejos, necesito primero definir una trayectoria. Segundo, necesito definir vectores sobre esa trayectoria. Y tercero, necesito derivar esos vectores. En esencia no cambia el hecho de derivar, y de hecho de la definición de derivada tampoco cambia mucho. Pero sí necesito unos elementos adicionales para poder realizar la derivada con números complejos. De nada. Bueno. Entonces, esta es la propiedad de linealidad de la derivada. Entonces, nada, déjenme le bajo un poquito más. Y aquí vamos a decir que esta es la linealidad. Así es como la vamos a conocer. Como la propiedad de linealidad. Entonces, ese nombre de lineal viene precisamente de esto. Digo, tal vez geométricamente les dé la noción de que pues es una recta o es una línea recta. Bueno, sí, geométricamente sí, pero algebraicamente la linealidad tiene que ver con la suma y la multiplicación por un número real. Ya cuando veamos vectores ya abundamos más al respecto en esto. Bueno, esta es la propiedad fundamental que vamos a utilizar para la derivada, porque eso quiere decir que cuando yo quiera calcular la derivada de una función como esta, lo que puedo hacer es pues, multiplicar la función por toda la suma de funciones. Aquí 1 sobre raíz de x puedo multiplicar la función por toda esa suma. Así tal cual como lo comentamos en su momento.
Y entonces tendría una suma de funciones. Aquí me quedaría como 3x entre la raíz de x menos 2x cuadrada entre la raíz de x más la raíz de x cúbica entre la raíz de x. ¿Podemos simplificar las x? Sí, podemos simplificarlas, no hay ningún problema. Pero aquí lo importante, más que simplificar las x que nos quedan después de este producto, es que el 3 sale de la derivada. Si yo quiero calcular la derivada de f respecto de x, 3 sale de la derivada y solo me queda derivar la función. Le resto 2 veces la derivada de la siguiente función y le sumo la derivada de la última función. Entonces, aquí lo importante es que la linealidad me va a permitir romper esta suma, sacar todos los escalares de la derivación y nada más concentrarme en lo que tenga x. Así, en lugar de concentrarme en todo esto, así de tengo que derivar esto, pues aplico la regla del producto. Pues sí, podemos aplicar la regla del producto, pero es más rápido el multiplicar las funciones y después por linealidad sacar cada una de las derivadas. Porque al final... Ajá, sí, exactamente. Es una propiedad que, además de conservar la suma de funciones y la multiplicación de una función por un número real, me simplifica las cosas, me permite hacer las derivadas de forma más simple. En este caso nada más es con multiplicación de un número por una función y por la suma. Para logaritmos, pues yo creo que la próxima semana hablaremos una situación para logaritmos, una situación especial que me permitirá convertir un producto de funciones en una suma y entonces ya pueda realizar la derivada con la linealidad. De nada. Bueno. ¿Algo más que tengan que comentar al momento? Bueno. Pues a ver, voy a ver un par de derivadas rápidas. Estas sí las vamos a realizar mediante la regla de los 4 pasos, mediante la definición, porque las voy a utilizar un poquito más adelante. Entonces, primero, es la derivada de una constante. Recordemos que una función constante pues es una función f de x igual a un número real k. Es decir, todo el dominio tiene una sola imagen. Todos los elementos del dominio, que son los números reales, tienen una sola imagen, que es k. Entonces, si yo quiero derivar esta función, pues hay que tomar en cuenta la situación en la cual cuando yo incremente la función, se va a quedar exactamente igual. Es decir, yo tengo aquí un sistema coordenado y aquí tengo la función constante k. Yo puedo tomar aquí x y aquí x más delta x. Entonces, ustedes pueden observar que cuando evalúo la función en x obtengo este valor
y cuando evalúo la función con x más delta x obtengo el mismo valor precisamente porque es constante. Es decir, la función evaluada en x es igual a la función incrementada. A la función evaluada con el incremento en x, ¿sí? Son exactamente la misma imagen, porque a todos los elementos del dominio les corresponde la misma imagen. Entonces, si yo quiero calcular la derivada de una constante, pues hay que tomar en cuenta esto. ¿Qué pasó, Ricardo? Ah, sí. La función constante es una función en la cual todo el dominio tiene la misma imagen. Entonces, si yo tengo un valor x del dominio y con ese evalúo la función, pues cuando yo incremente ese valor x, al evaluar la función me va a dar exactamente lo mismo. Porque todos los elementos del dominio tienen la misma imagen bajo la función constante. De nada. Entonces, si yo aplico, ahora sí aplico acá la derivada. Si yo aplico la derivada de una función constante, le aplico la definición directamente. Esto sería el límite cuando delta x tiende a 0 de la función incrementada menos la función original dividido entre delta x. Y debido a que pues, la función incrementada es igual a la función original, porque la imagen no cambia, entonces esto tendría la escritura de f de x menos f de x entre delta x. Y en consecuencia tendría el límite de una constante. Es decir, el límite cuando delta x tiende a 0 de 0. Y en consecuencia tenemos que la derivada de la función constante es 0. De ahí viene que cuando deriven una constante, pues siempre les devuelva 0. Lo cual me recuerda, cuando estén derivando constantes, tengan cuidado y asegúrense de que efectivamente la derivada la están escribiendo igual a 0. Porque en una anécdota personal, en un examen de ecuaciones diferenciales, no me pregunten cómo, ya ni me acuerdo. Ese examen lo hice hace como 20 años, más o menos. Es más, creo que la mayoría de ustedes todavía no habían nacido. Pues resulta que de repente cuando derivo una constante, no sé por qué le puse una función de x. Así, de repente, ni me acuerdo cuál era la constante. En lugar de ponerle así igual a 0, creo que le puse x, algo así. Le puse una función y no sé por qué. Entonces, recomendación, asegúrense de que cuando están derivando una constante, efectivamente están poniendo ahí el resultado que les debe dar, que es 0, ¿sí? Ajá, exactamente. Aplicarle la linealidad para sacar todas las constantes. Ahora, aquí una interpretación geométrica. Porque pues sí, la derivada de una constante es 0, pero ¿eso qué significa? Bueno, lo voy a subir un momento ahora abajo. Debido a que la función es constante, pues conforme va avanzando el dominio,
no hay ningún cambio en la función. Entonces, si yo intento medir el cambio en la función constante, pues me va a devolver que no hay cambio. Precisamente porque es constante, es estable, es lo que le llamamos estable. No hay cambio. Tiene una pendiente 0. Efectivamente. Por eso es que geométricamente es correcto que la derivada de una constante sea 0, porque si la derivada me mide cambio, pues cuando yo intento ver cuál es el cambio de algo que permanece inamovible, pues así se va a quedar. No hay cambio, el cambio es 0, la medida es 0. Esto es importante que lo comente debido a que esta situación de una función constante cuya derivada es 0, aquí lo voy a poner como la derivada respecto de x de k es 0, me devuelve la noción de lo que es el punto estable. ¿Qué es un punto estable? Pues es un valor dentro de la gráfica de la función donde no hay cambio. Y eso solamente se da cuando su derivada en ese punto es 0. Porque si la derivada me dice cuál es el cambio y resulta que es 0 en ese lugar, pues significa que no hay cambio. Entonces, esto lo vamos a retomar cuando lo veamos en el tema de variación de funciones, que es en esencia lo que ustedes conocen como los puntos críticos, los máximos y mínimos. Que más adelante veremos por qué no se les debe llamar puntos críticos, sino puntos estables. En su momento lo comentaremos. Y también es importante porque esta misma situación la van a trasladar a más de una variable en cálculo vectorial. Entonces, hay que tomar en consideración eso. Cuando la derivada es igual a 0, significa que no hay cambio, como en una constante. La derivada de una constante es 0, pues porque no presenta ningún cambio. Bueno, me regreso acá abajo para que terminen de anotar. Ahí está bien. Indíquenme cuando ya hayan anotado para que veamos la derivada de la función identidad, que es la que me interesa en este momento. Vale, pues. Entonces, ahora aplico la derivada de la función constante. F de x igual a x. Entonces, aquí hay que tomar en consideración, esa es la función original. Cuando yo incremento la función, pues donde vea x voy a sustituir x más delta x. Entonces la función incrementada, en este caso que es identidad, pues vendría siendo x más delta x. Aquí cuando yo incremento la función en x, pues va a ser el mismo incremento en y, o bueno, en f de x. Por eso es que f de x más delta x es igual a x más delta x. O en pocas palabras, lo que hay dentro del paréntesis es lo mismo que hay afuera, porque es la función identidad, entonces lo que hay dentro del paréntesis es lo mismo que hay afuera. Bueno, a ver, entonces quiero encontrar la derivada de f respecto de x, pues vuelvo a calcular el límite. Límite cuando el incremento en x tiende a 0 de la función incrementada menos la función original entre el incremento. Es decir,
la función incrementada, que en este caso, como es la identidad, es x más delta x menos la función original. Todo esto dividido entre delta x. Bueno, aquí pueden observar que puedo simplificar x con menos x, porque al sumarse se simplifican. ¿Qué pasó? Lo único que sucedió aquí es que hice la sustitución. Esta que es la definición de derivada, pues la función incrementada la sustituí por x más delta x, que es la función identidad incrementada, y f de x pues es la original, por eso es que me quedó esto. La derivada de la función identidad. De nada. Bueno. Y entonces nada más lo puedo bajar por aquí. Esto me queda como el límite cuando delta x tiende a 0 de delta x entre delta x. Y pues eso es 1. Y el límite de 1 pues va siendo 1 porque pues no depende de delta x. Entonces encontramos que la derivada de f respecto de x es igual a 1, considerando que f de x pues es igual a la función identidad. Entonces, este es importante debido a que es la base de lo que sería la función potencia, que en un momento más vamos a utilizar a encontrar la derivada de la función potencia. Ajá, sí, exactamente. Bueno, ¿hasta aquí tienen algún comentario? ¿Qué pasó? Ajá. No, nada más aquí algunas derivadas, en particular son las que voy a mostrar con la definición y en general, pues vamos a usar las reglas de derivación. Aquí, nada más como el temario nos marca que debemos ir viendo cada una de las reglas, entonces, pues en algunas, pues sí, usaré el límite para decir, pues por esto sale esto que ustedes conocen, ¿no? O que si no lo conocen, pues ya saben de dónde sale. Pero pues así, para hacerlo en ejercicios usuales, no, ya usamos las reglas de derivación. De nada. Bueno. Lo cual viene la demostración más complicada, que es la derivada del producto de funciones, antes de ver la función potencia. Ahora, esta demostración es bastante larguita, tanto para escribir como para desarrollar. Entonces, la demostración de dónde sale la derivada del producto de funciones, esa la tienen en la lectura 21. Ahí está completamente desarrollada. De hecho, es en la página 2, sección 3 de la lectura 21, donde viene la derivada del producto de funciones. Y aquí ya nada más la voy a mencionar para que la próxima sesión comencemos con la derivada de la función potencia. Entonces, ya una vez que revisemos las reglas básicas de derivación, ya nos ponemos a derivar funciones. Entonces, derivada del producto de funciones. En este caso, si yo tengo la derivada respecto a la variable independiente que quieran, siempre ponemos x, pero es la que ustedes quieran, del producto de funciones
f por g, siempre derivamos la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Eso es en el producto de dos funciones. ¿Qué pasa si tengo tres funciones? Esto se puede generalizar para el producto de n funciones. Si tengo tres funciones, entonces tomaríamos las primeras dos por la derivada de la última, más la primera y la tercera por la derivada de la segunda, más las dos últimas por la derivada de la primera. Dense cuenta que esto es, ¿cómo llamarle? Similar a cuando manejan números binarios. ¿En programación han manejado números binarios? Bueno. Entonces, por ejemplo, ven que en los números binarios pues se van como recorriendo, ¿no? Por ejemplo, que empiecen en 0, 0. Entonces, después 0, 1. Y luego se recorre 1, 0. Y así sucesivamente, ¿no? O cuando tengo 3. 3 ceros, 1. Y después 0, 1. Y luego 1, 0, 0. Pues algo así sucede con las derivadas. Observen que tengo donde sería la derivada de la última, más tengo el siguiente, que sería la derivada de la primera. Ahí no es de g, la derivada de la primera. Bueno, con 3, pues tengo la derivada del último. El siguiente número, ya que lo recorro, el 1, pues tengo la derivada del de en medio. Y al final, pues voy a tener la derivada del primero. Entonces, más o menos así se va comportando el producto de la derivada de un producto de funciones. Entonces, tomen en cuenta que esta situación se va a ir presentando conforme tenemos más productos de funciones. Y pues dense cuenta que mientras más funciones multiplicadas entre sí se tienen, la derivada va a ser todavía más grande. No, este es diferente a la regla de la cadena. Porque en esencia en la regla de la cadena estamos derivando respecto a una variable y multiplicando por la derivada de la variable respecto de otra variable. Esta sí opera diferente a la regla de la cadena. Y aquí como caso especial, debido a que el cociente de funciones es un caso especial del producto, esta derivada la pueden expresar como f por 1 entre g. Y entonces aplican la derivada del producto de funciones. Que en este caso sería la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Bueno, aquí me falta un paréntesis. Y ya una vez que la próxima sesión veamos la derivada de la función potencia y la derivada, lo que es la regla de la cadena, que es la derivada de la función compuesta, entonces vamos a ver que esta situación me entrega la regla de derivación del cociente. La derivada del denominador, no es cierto, es el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la del denominador entre el denominador al cuadrado.